economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Iniciamos la entrevista de YSUCA cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por siempre estar en nuestra sintonía. Hoy es un día muy especial, hoy es 8 de marzo, día de reivindicar los derechos de las mujeres y precisamente ese es el tema del día de hoy. Nos acompaña ya en cabina de YSUCA Edith Elizondo, ella es de la Asamblea Feminista. Muy buenos días, Edith. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer de verdad estar este 8 de marzo. Un día más, un día histórico para las mujeres y para esas reivindicaciones que nos hace falta conquistar. Así es, gracias por estar con nosotros. Más adelante también se va a sumar Alejandra Burgos, también de la Asamblea Feminista. Bueno, comencemos, Alejandra, como decíamos, una fecha histórica, una fecha que refleja esa lucha que por años ha tenido las mujeres para pues reivindicar sus derechos. Y es por eso que las Naciones Unidas pues decide, ¿verdad?, proclamar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, que simboliza esa ardua lucha de las mujeres. En el caso de El Salvador, Edith, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son esas principales deudas para con las mujeres? Son muchas, ¿verdad? Podemos mencionar algunas. Sí, la verdad que aún nos hace falta mucho por conquistar a las mujeres en El Salvador. Y lamentablemente estamos viviendo un proceso de retrocesos. Al contrario de que el Estado sea garante de nuestros derechos, estamos viendo algunas muestras de retrocesos en algunas cosas que para nosotras como movimiento social, como movimiento feminista es alarmante. Y creo que esas deudas históricas hacia las mujeres, entre una de ellas es el tema de la despenalización absoluta del aborto. No es posible que El Salvador sea uno de los 5 países a nivel mundial que tenga las leyes más restrictivas y que condene a las mujeres más empobrecidas de nuestro país. Además, el tema de las desapariciones forzadas en nuestro país, el tema de los feminicidios, las violencias, que las mujeres aún seguimos ganando menos que los hombres en estos tiempos. O sea, todas estas son todavía brechas de desigualdad que están tangibles y que están ahí y que siguen naturalizándose dentro de una sociedad como El Salvador. Y aún una de las cosas que también para mí es muy dolorosa es el tema de los embarazos en adolescentes y sobre todo en niñas. ¿Cómo es posible que tengamos todavía una de las tasas más altas en embarazos en adolescentes en Centroamérica? Entonces, todas esas situaciones a las que nos enfrentamos a diario las mujeres, porque la violencia nos enfrentamos a diario las mujeres. Creo que ninguna mujer de ningún estrato social hemos vivido, no podemos decir que no hemos vivido algún tipo de violencia, ya sea económica, ya sea psicológica, ya sea física, o una de las formas más extremas, sexual, o el tema de los feminicidios también, que muchas madres han tenido que enfrentar en nuestro país. Entonces, todas estas situaciones son las que nos obligan también a tomarnos las calles, a tomarnos los espacios públicos, para demostrar que aún nos hace falta mucho por conquistar y que las mujeres seguimos siendo sujetas de segunda categoría en El Salvador. Así es, Edith, usted ha tocado varias formas de violencia porque son diversas. Hablemos en este momento sobre la violencia feminicida y también las desapariciones de mujeres que en algunos casos están conectadas, ¿verdad? ¿Qué opina usted de esa forma en que el Estado salvadoreño ha abordado esta violencia feminicida y las desapariciones de mujeres, como cada gobierno, porque esto viene desde hace mucho y ha venido en escalada, pero ¿cómo ve usted el abordaje que ha hecho diferentes gobiernos sobre esto y en general pues el Estado salvadoreño? Sí, creo que es lamentable la situación a la que tienen que enfrentarse muchas madres y también, ¿por qué no decirlo, padres también, que tienen que buscar a sus hijas y después encontrar los hechos de feminicidios, que muchas veces son, como el caso de Flor, que vimos ese caso de Flor que nos tocó mucho a muchas mujeres porque veíamos el tema de una relación de pareja, ¿verdad?, que inició en una desaparición y terminó en un feminicidio por parte de la pareja de Flor. Entonces, esas son las situaciones a las que se están enfrentando las mujeres y que el Estado no está dando una respuesta también efectiva. Si no es por la presión mediática también de las familias
que intervienen para mediatizar sus casos, muchos de estos casos quedan en la impunidad. Hay muchas madres que siguen buscando a sus hijas y como sus casos no han estado en la palestra pública como otros casos, porque hoy hay muchas madres también que están ahí luchando por la verdad y la justicia para sus hijas. Entonces es lamentable y ver cómo el sistema históricamente ha revictimizado también a las mujeres que enfrentan violencia, comenzando porque no les quieren recibir la denuncia muchas veces. Y es que quizás se fue con el novio, quizás ya va a regresar. Entonces desde ahí comienza toda una serie de violencias institucionalizadas, porque el primer receptor de la denuncia es la Policía Nacional, la Fiscalía, y muchas veces ellos no quieren aplicar los protocolos de protección como el PAU, en el caso de desapariciones. Entonces, cada vez que alargan más estos procesos, pone más en riesgo la vida de las personas, y sobre todo en el caso de desapariciones, que es tan inmediata la respuesta por parte de los estados, cosa que no lo hemos visto. Y esto no es de ahora, pues justamente esta es una situación que hemos enfrentado históricamente las mujeres. Usted mencionaba, Edith, este protocolo de acción urgente, y es decir, es que herramientas sí tenemos. También tenemos un marco normativo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la deuda como sociedad que tenemos para con las mujeres? Sí, justamente tenemos marcos normativos hermosos para protección. Está la ley, bueno, que también estamos viendo como movimiento una amenaza también por derogar la ley, que es una herramienta que nos ha costado a las mujeres sobre todo, y al movimiento feminista y al movimiento social, pero es la poca aplicación de las herramientas que existen y la poca sensibilización por parte de los aplicadores también de justicia, porque realmente no hay una sensibilización, no hay un buen abordaje sobre los casos. Muchas veces se sigue tipificando los delitos, se siguen pasando a los juzgados de familia cuando son delitos que tienen que ver con los juzgados especializados, porque hay juzgados especializados en el tema de violencia hacia las mujeres. Entonces vemos que hay mucho desconocimiento de parte de quienes son los que deben hacer cumplir la ley en nuestro país. Así es, bueno, queremos darle la bienvenida a Alejandra Burgos, también de la Asamblea Feminista, que ya se suma a esta entrevista. Bienvenida y buenos días, Alejandra. Muy buenos días, compañeras. Buenos días, Edith. Buenos días, Imelda. Y buenos días a quienes nos escuchan a través de YSUCA. Disculpen la tardanza, pero ya estamos por aquí. Conocemos muy bien a veces los problemas de tráfico, ¿verdad?, a esta hora. Bueno, estábamos conversando, Alejandra, con Edith sobre las diferentes formas de revictimización también que hay hacia las mujeres y sobre las deudas que tiene el Estado salvadoreño con las mujeres. Y hablábamos sobre que hay herramientas y que hay marcos normativos, es decir, no es ese el problema, ¿verdad? Quisiéramos también ahondar con usted este aspecto, es decir, hay normativas, ya Edith mencionaba la ley, por ejemplo, que es una de ellas y que ha contribuido pues de alguna manera, ¿verdad?, apoyar a la protección de las mujeres, pero en medio de este marco normativo que existe, continúan habiendo violaciones hacia las mujeres, sus derechos no son respetados, no tenemos las mismas garantías de igualdad. ¿Qué es lo que ha pasado teniendo todos estos marcos normativos? No hemos llegado pues a este cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, yo creo que lo que ha pasado y lo que sigue pasando es que el patriarcado, ¿verdad?, sigue estando a la base de las decisiones que se toman. Creo también de que para que exista democracia en un país hay que deconstruir, ¿verdad? Y hay que deconstruir de este sistema patriarcal y empezar a construir en materia de derechos. Y no solamente en materia nacional existe un marco normativo que no se está cumpliendo, sino a nivel internacional. El Estado salvadoreño es firmante y en muchos casos ha sido promotor junto a otros estados en materia de decretos, en materia de convenios, en materia de tratados internacionales. Entonces el Estado salvadoreño no solamente está incumpliendo la ley, la LIE, sino que también está incumpliendo una serie de tratados internacionales. En este momento es imposible afirmar que en El Salvador las mujeres tenemos acceso y garantía del derecho, por ejemplo, a una vida libre de violencia. Es imposible afirmar que todas las personas tenemos derecho a un nombre, por ejemplo, cuando existen compañeras y compañeros trans, por ejemplo, que no tienen acceso a una ley de identidad y cuando una propuesta de ley como esa fue mandada al archivo. Tampoco es posible decir que las mujeres tenemos derecho a la libertad de expresión, porque hemos visto cómo en los últimos años las mujeres periodistas, cualquier persona que ejerza algún tipo de crítica, es también
objeto de represalias y objeto de burlas y calumnias. Entonces creo que hay una serie, ¿verdad?, de situaciones que todavía no podemos alcanzar. Es imposible decir que las niñas pueden tener derecho a la educación y a poder cumplir con su proyecto de vida cuando hay un alto índice de embarazos en niñas y adolescentes producto de violaciones, de abusos sexuales en los espacios cercanos que deberían de ser de cuidado. Tampoco es posible afirmar que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo en un país que tiene absoluta penalización del aborto. Entonces creo que hay todo un sistema patriarcal que hay que empezar a deconstruir desde la base y que en las familias debemos empezar a hablar de estos problemas y debemos de empezar a pensar cómo podemos ir sumándonos a las voces de las niñas, de las mujeres, de las adultas, de todas las que salimos a las calles el día domingo y las muchas que van a salir a la calle el día de hoy también para exigir sus derechos, porque esto no es un problema solo de las mujeres, esto es un problema de la sociedad salvadoreña. Entonces creo que ahí hay una serie de deudas importante, ¿verdad? Así que tiene el es, Estado. así es, son muchos. Edith, Alejandra ha tocado el tema de la violencia sexual, que es otro tipo de violencia que afecta mucho a mujeres y a niñas aquí en El Salvador. ¿Cómo evalúa usted el papel de las instancias gubernamentales para afrontar este tipo de delito, tomando en cuenta que hemos conocido funcionarios que también han estado involucrados en este tipo de delitos? Sí, es lamentable realmente que tengamos que atravesar este tipo de situaciones, y más las niñas y las adolescentes, y que el Estado que debe, y aquí voy a también tocar el tema de la LEPINA, porque también los niños, niñas y adolescentes tienen un marco regulador que es la LEPINA. Y a mí la LEPINA me parece uno de los instrumentos más hermosos en el marco de derechos, porque está muy claro el camino y la ruta en ese tipo de situaciones que atraviesa una niña o una adolescente, y que a estas alturas no se haga cumplir la ley como está establecida. Es lamentable y es una violación a los derechos más básicos de una niña o una adolescente que está enfrentando una situación de estas. Y ver la impunidad, y esto es a raíz también de lo que ya planteaba, o sea, de un sistema que es patriarcal, que es machista y que sigue condenando a las mujeres, independientemente de las edades. A quienes siempre se juzga es a las mujeres, y en este caso a quien se juzga con ferocidad es a las niñas y a las adolescentes muchas veces, y son las que tienen menos acceso a la justicia, porque a veces son las que tienen menos voz para poder enfrentar ese tipo de situaciones, y a veces los mecanismos también de denuncia son muy revictimistas, y revictimizan más aún a las niñas que están enfrentando estas situaciones o a las adolescentes. Entonces tenemos marcos que de verdad han marcado precedente, porque nos han costado a nosotras las mujeres también y el movimiento. Y no es posible que los que deben garantizar nuestros derechos no los hagan cumplir. Sí, escuchando a Edith, Alejandra, se me viene a la mente también lo que vimos hace poco en las redes sociales, donde una diputada dice la LEIV no es tan necesaria, hay que derogarla, es muy excesiva, decía en algunos tweets que leí por ahí, ¿verdad? Entonces piensa uno, si la LEIV ha contribuido a lo que ya Edith había mencionado también, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que funcionarios puedan emitir este tipo de declaraciones? ¿Cuáles serían esos efectos negativos, Alejandra, si en realidad se llega a derogar una ley que ya decía Edith que ha costado mucho, ¿verdad? Bueno, yo me sumo totalmente a lo que Edith decía. Las leyes en este país en materia de derechos no han sido un regalo de nadie, de ningún funcionario público, de ningún estado, de ningún partido, gobierno. de ningún gobierno. Todas las leyes en materia de derechos que se han construido en este país se han construido a base de la lucha social, del movimiento feminista, del movimiento social. En ese sentido, la LEIV, es realmente resultado de años y años de lucha de nuestras ancestras, ¿verdad? De la genealogía feminista salvadoreña. Y creo, a mí realmente las declaraciones de la diputada me llenan de profunda tristeza, y sobre todo por ella y por otras mujeres que han creído en este gobierno y que han creído en el partido actual, porque realmente da cuenta de la ignorancia y da cuenta de cómo voy a tomar aquí una frase de los colectivos de memoria histórica. Hace falta memoria para no repetir la historia, lamentablemente, porque realmente hablar desde la ignorancia y decir que
hay una ley que únicamente ha servido para que las ONGs tengan recursos de cooperación. Eso es lamentable, lo que han hecho las organizaciones de mujeres históricamente, las Mélidas, las Dignas, la colectiva feminista, Ormusa y tantas otras colectivas feministas y organizaciones, ha sido acompañar a mujeres que han sido víctimas o sobrevivientes de violencia de género a lo largo de la historia y han usado muchas veces sus propios recursos o incluso sin recursos, han acompañado a víctimas para poder hacer uso de la ley. ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces? Incluso ha pasado que son los funcionarios públicos los que se niegan a aplicar la ley. Y lo que se ha invertido muchas veces ha sido para formar, para sensibilizar a funcionarios públicos. Muchas de estas cuestiones que la ley ha permitido, por ejemplo, en el caso de feminicidio, bueno, traigamos el caso aquí de la periodista Carla Ayala. Carla Turcios, sí. Perdón, es que está Carla Ayala, la policía. Carla Turcios. En este caso, este feminicida fue condenado a 50 años. Podemos cuestionar si queremos el sistema punitivista, carcelario en El Salvador. Está bien, avancemos en esa discusión. Pero en este caso no se trata de eso, se trata de cómo no dejamos que los feminicidas permanezcan en la impunidad, cómo empezamos a crear mecanismos también para que la ley, que es un resultado de esta lucha, no se vaya únicamente al olvido y solamente se derogue, ¿verdad? O se archive porque hay un nuevo gobierno que decide que hay una ley que puede ser mejor. Yo creo que no se puede olvidar la historia ni se puede desconocer los avances que se han tenido. Hay juzgados especializados. Eso es de avanzada en el contexto latinoamericano. O sea, no existen en muchos países de América Latina juzgados especializados que estén con juezas sensibles, ¿verdad? Que estén ahí con una formación especializada, que tengan y hayan pasado por otros procesos formativos que les permitan conocer mejor de los casos y atender sin revictimizar. Porque lo que hemos visto es que antes de la ley lo que pasaba es que muchos de estos feminicidios eran tratados como crímenes pasionales, donde se justificaba la acción del agresor y donde prácticamente se ponía la responsabilidad en la víctima. Entonces, justamente la ley lo que vino a hacer fue a tipificar un delito. Estamos hablando de 7 formas de violencia, estamos hablando de 16 tipos de delitos, estamos hablando de toda una normativa que no únicamente es una ley, sino una serie de políticas públicas que ya están instaladas. Ha costado mucho trabajo poder empezar a hablar de violencia, del derecho a una vida libre de violencia, como para que ahora simplemente se diga que es algo que no sirve de nada, ¿verdad? Hay que ir y decirle eso entonces a las madres, a las hijas que en base a la ley han podido pedir justicia, ¿verdad? Y exigir justicia para sus madres y para sus hijas que han sido víctimas de la violencia feminicida. Entonces creo que esto es lamentable y bueno, hay una serie de casos, ¿verdad? Como el caso, por ejemplo, de la policía Carla Ayala, hay una serie de casos como el caso de Fernanda Nájera, hay una serie de casos que permanecen todavía en impunidad y esto todavía es posible empezar, ¿verdad?, a formar parte de quienes están sumándose a la lucha de exigencia de justicia con base a la ley, pero no es derogando leyes como se consigue avanzar en materia de derechos, es profundizando en estas leyes, haciendo reformas si quieren, pero escuchando también a la ciudadanía y a quienes han estado desde el inicio, ¿verdad?, en esta propuesta de ley y encontrar vacíos, si es que los hay, pero no es lanzando todo, ¿verdad?, al archivo o a la derogación como se van a avanzar en materia democrática y de derechos en El Salvador. Así es, Edith. Alejandra ha tocado el tema también de las reformas, y es que pues si las leyes necesitan reformas también para que puedan mejorar, ¿verdad? Y que las mujeres tengan un mayor, más amplio de protección. En el caso de la ley, ¿sí consideran ustedes que sí es necesario reformas? Sí, creo que hay algunos elementos que son necesarios, como todas leyes y todos contextos también van cambiando. Digamos, ahora tenemos mucho tema de la violencia también, cómo se traslada a la parte cibernética, ¿verdad? Estos espacios virtuales. Sí. Entonces hay cosas que hay que creo que hay que mejorar también, pero eso no significa que las leyes sean obsoletas o que podamos hablar con tanta ligereza de decir que las vamos a eliminar también. O sea, a mí me parece alarmante, de verdad. Yo creo que, y yo ahí me sumo también a lo que opinaba Alejandra. O sea, al final, las organizaciones hemos cumplido una labor que le corresponde a los estados garantizar. O sea, las organizaciones no deberíamos de estar haciendo esta labor.
pero estamos ahí a base del resultado de que no ha habido una respuesta de parte de los estados, de estos gobiernos, por responder a las necesidades más prácticas de las mujeres también. Entonces es ahí donde surgen las organizaciones de mujeres, las organizaciones sociales, para garantizar esos derechos que el Estado no te está garantizando. Entonces también hablar sobre el tema de la ley, y a mí me mueve un montón porque también me traslada también a pensar que puede haber amenazas a una lepina también, o a otras leyes que nos han costado mucho a las organizaciones y a otras que han estado antes de nosotras también. Entonces vemos amenazado todo un sistema y también es un precedente internacional, porque El Salvador ha firmado tratados internacionalmente. Entonces es lamentable ver este tipo de declaraciones de parte de diputados y diputadas de nuestras bancadas, ¿verdad? Porque es un total retroceso en el marco de derechos humanos de las mujeres. Sí, así es, un total retroceso definitivamente. Alejandra, usted también antes había tocado el tema, fue Edith quien lo tocó, hablaba de la violencia digital, es decir, cada vez se van sumando nuevas formas de violencia y acá en El Salvador esto lo vemos constantemente en las redes sociales, ¿verdad? Vemos cómo las mujeres son violentadas, vemos también acoso en las mismas redes, pero ¿qué pasa cuando estos acosos y esta violencia digital viene de los mismos funcionarios hacia las mujeres? Bueno, hemos documentado desde la Red Salvadoreña de Defensoras una serie de agresiones. Son agresiones, ¿verdad? Y son delitos que deberían de ser investigados. No vemos a una fiscalía actuando de oficio frente a esto. Pero desde 2019, con la llegada del actual gobierno, hemos visto cómo se ha incrementado justamente la violencia digital dirigida hacia periodistas, en el marco de las elecciones, hacia otras candidatas, ¿verdad? Y también vemos cómo sigue siendo el espacio digital, pareciera que es la plataforma a través de la cual el gobierno actual comunica. O sea, no existen otros canales más que las plataformas digitales. Como antes teníamos cadenas nacionales, pero en la pandemia tuvimos cadenas nacionales, pero ahora lo que tenemos es el Twitter, ¿verdad? Entonces es ahí prácticamente donde el actual gobierno y el presidente mismo está comunicando. Esto es profundamente lamentable, ¿verdad? Y esto ha sido señalado por distintas instancias, incluso del sistema regional, ¿verdad?, interamericano de derechos humanos, tanto también por relatores especiales como el relator de libertad de expresión, el relator sobre libertad de asociación, incluso, ¿verdad?, desde la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, han habido manifestaciones y llamados al Estado salvadoreño a poder enmendar el camino, ¿verdad? Hay una serie de profundos retrocesos, como bien decía Edith, y esto da cuenta de un Estado que no es un Estado democrático. Esto da cuenta de un Estado cuando son funcionarios públicos los que usan, digamos, las redes sociales para comunicarse con la ciudadanía, los que también utilizan estas mismas plataformas para burlarse, para calumniar, para mentir, para emitir una serie de incluso, ¿verdad?, insultos contra otras personas. Esto es altamente reprochable y esto da cuenta no solamente de que no estamos en un Estado democrático, sino da cuenta de que estamos frente a un Estado que es un vulnerador de derechos humanos, un Estado que es un agresor. Y aquí pues traemos otro eslogan, ¿verdad? O sea, en realidad cuando estamos frente a un Estado que no promueve, sino que está planteando retrocesos en materia de leyes que protegen el derecho a una vida libre de violencia, cuando estamos frente a un Estado cuyos funcionarios insultan, cuando tienen un discurso misógino, cuando tienen un discurso patriarcal, estamos frente a un Estado que es un agresor. Y frente a esto, pues lo que nos queda como ciudadanía es alzar nuestras voces, lo que nos queda también es llamar a la comunidad internacional para que esté atenta, ¿verdad? Y para que llamen al Estado a erradicar este discurso misógino, para que llamen al Estado a cumplir, ¿verdad?, con su deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a cumplir las leyes, ¿verdad? El deber que tienen de cumplir las leyes y el derecho que tenemos la ciudadanía de exigir este cumplimiento. Cuando salimos a la calle a expresarnos, bueno, lo que ha pasado en las últimas marchas es que ya ni siquiera hay presencia policial para cerrar calles. Anteriormente lo que teníamos, bueno, sabemos que tenemos presencia de policías encubiertos, ¿verdad?, vestidos de civiles que están perfilando en las marchas, eso lo tenemos claro, sabemos quiénes son, tenemos documentados sus rostros también, pero es lamentable que ni siquiera lleguen a cerrar calles. El domingo
hubo con actos de violencia, una persona en un vehículo particular intentó atropellar a varias compañeras. Frente a esto, no hemos visto ninguna actuación de oficio por parte de la Fiscalía. Tienen el nombre, es un funcionario de una alcaldía, del partido de gobierno, es una persona que claramente, se quedó en la marcha después con una actitud amenazante hacia las que estábamos ahí. Nadie estaba armada, nadie tenía ninguna acción violenta que estuviera ocurriendo para decir de que fue una acción, digamos, en defensa propia, sino todo lo contrario. Y frente a esto, no vemos que haya una acción de parte del Estado. Hemos visto como hace un par de semanas, ¿verdad?, en redes sociales, rápidamente se actuó contra una persona de una sorbetería, pero esto no lo vemos cuando se trata de violencia dirigida hacia las mujeres, ni vemos que haya una investigación cuando se trata de funcionarios públicos que están ejerciendo violencia de manera digital. De hecho, hay funcionarios públicos que están señalados de casos de violencia de género, acusados también de hechos de acoso y de violencia sexual, y frente a esto no vemos que hay una actuación. Pareciera que hay una selectividad, ¿verdad?, para actuar por parte de la Fiscalía y de la PNC, y eso es preocupante. Sí, tengo que hacer una pausa, Alejandra y Edith. Cuando regresemos, las personas que nos están escuchando también van a tener la oportunidad de participar. Ya volvemos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. En marzo de 2017 se prohibió en El Salvador la minería metálica en todas sus modalidades. Han pasado 5 años desde que las empresas mineras fueron derrotadas a través de la lucha social. Las comunidades continúan esperando que el Estado cumpla con su derecho humano al agua y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Demandamos del Estado invertir recursos para los cierres de las minas, los procesos de remediación ambiental en las comunidades y la prohibición de la minería artesanal. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. A través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. ¿Y usted ya se puso las vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene dudas en torno a ese tema? Realmente somos muchos los que hemos necesitado información al respecto. Y ahora queremos compartir muchos datos que serán de mucha ayuda para usted. Les invitamos a sintonizar todos los martes a las 9:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana su espacio, Una Dosis de Información, aquí por YSUCA. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias a usted por continuar en nuestra sintonía. Hoy estamos hablando de la reivindicación de los derechos de las mujeres y nos acompaña en la cabina de YSUCA Edith Elizondo y Alejandra Burgos, ambas de la Asamblea Feminista. Es momento de que usted pueda participar en esta entrevista. Usted puede marcar nuestros números telefónicos 2275-9501, 2275-9502. Recuerde, también puede dejar sus mensajes de voz o de texto a nuestro WhatsApp 7571-2779. Ahí puede dejarnos sus mensajes si tiene preguntas específicas sobre el tema que estamos tratando o si quiere hacer un comentario también puede hacerlo. Si gusta llamar también directamente a nuestros números que ya le mencioné anteriormente.
Bueno, mientras nos llegan las llamadas y nos llegan los audios a través de nuestras redes sociales, ya tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Adelante. Y maldita, soy Carlos Cáliz, estoy en Santo Tomás. Gracias a las invitadas que este día sobre todo también celebrar y animar a las mujeres, a toditas las mujeres de de las condiciones sociales, económicas, culturales y sobre todo las que no han ido a la escuela son las personas más apabulladas, tanto por el esposo que tampoco ha ido a la escuela o aunque haya ido. El caso de la Carla Turcios, hija de un amigo mío, ¿verdad? Un abogado. Sin embargo, fue matada de la manera más cobarde. Y está bien que le hayan dado, pero no basta con que esté preso, bastaría con que estuvieran vivas. Y eso es lo que yo, donde me he gritado desde casi siempre, desde niño, que no se abuse contra la mujer de ninguna manera. Y aquí se ha visto desde las esferas policiales, el caso de Carla Ayala, inventaron un nombre para que nunca se supiera quién fue el promotor, pero sí encubierto por los mismos jefes de policía que gozan y que están tranquilos tomando café. Estas leyes no es que sean malas, es que los que llegan se protegen económicamente al no ventilar los casos tan graves como es la agresión, ya no digamos de palabra y hecho, de asesinatos. Y queda, miremos las otras muchachas que por alguna u otra razón sus problemas obstétricos les ha dado lugar a cierto asuntos de su condición. ¿Y qué pasa? Muere la muchacha amarrada con una cadena a la cama. ¿Qué caray? ¿Dónde están estos gobiernos? Y no digo que dónde están las relaciones humanas, ¿dónde están los abogados también que no se pronuncian? Yo siempre le he dicho, de alguna manera los abogados deben de pronunciarse o temen de que no les dé trabajo el gobierno. Buenos días. Muy buenos días, gracias por su participación. Voy a leer algunos mensajes que nos llegan vía Facebook. Dice uno de ellos: es importante recordar que la puesta en marcha de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres significa avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales que El Salvador ha suscrito, y derogarla atenta contra los diversos tratados y conferencias internacionales que El Salvador firmó e implicaría un retroceso estructural de los derechos de las mujeres. Vamos a escuchar también algunos audios que nos llegan vía WhatsApp. Yo quisiera hacer una consulta a sus invitadas. ¿Cuál es la necesidad de un Estado de establecer leyes que separan los derechos entre el hombre y la mujer? Es que eso no lo tengo bien claro debido a que hay una ley de protección a la mujer, pero ¿hay alguna estadística, una medida donde se pueda determinar cuál es la violencia de la mujer hacia el hombre? Porque en la aplicación de esa ley existen un montón de vacíos. Vamos a dar paso al siguiente audio. Muy buenos días, Edith, Alejandra. Muy buenos días, Kenia. Creo que lo más oportuno en estos temas para nosotros los varones es guardar silencio y aprender. Solo quiero referirme en esta oportunidad a las declaraciones que diera la diputada, muy desafortunadas, porque en algún momento ella misma abanderó la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y vemos que lo que dirige la agenda en la Asamblea Legislativa no es una agenda en favor de las mujeres o de los otros sectores de la población, ni de la población en general, sino que es una agenda partidario-política y menos estructurada o menos consensuada que la anterior, porque no voy a negar que los partidos políticos anteriores tenían una agenda electoral. Sin embargo, tenían la característica de que habían muchos sectores representados, o por lo menos habían
luchas internas en los partidos que no permitían que fuera la agenda de una sola persona la que se impusiera. En la actualidad nosotros vemos que es la agenda específica de una persona en función de su imagen. Entonces, eso disminuye los espacios, incluso hacia ellas como mujeres, como diputadas, están realmente disminuidas. Lo dijo la otra diputada y se molestó. Pero también creo que, aparte de las leyes, el camino debe ser la educación, la formación, porque esa manifestación de la diputada solo indica que supo, pero no hizo suya la lucha real de las mujeres. Es decir, que le puso valor a sus principios y a la lucha que en algún momento tuvo. Y ese valor es hoy ser diputada. Un saludo y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Voy a leer otro mensaje que nos llega vía Facebook. Dice: buen día, les felicito por su programa y envío un saludo a las mujeres que día a día luchan y trabajan por la igualdad de mujeres y hombres. Me gustaría que hablen de las mujeres presas sin justificación. Esos son los hechos que se deben denunciar. Por otro lado, decir que denuncien cómo el cuerpo de la mujer se utiliza hasta para vender dulces. Saludos. Eran parte de las participaciones que teníamos, así que doy paso a Alejandra o Edith, quien quiere comenzar para dar respuesta a los comentarios, ¿verdad? Bueno, en principio agradecer, ¿verdad?, a quienes nos están escuchando y a quienes se suman también a compartir sus reflexiones sobre esto. Creo que, como bien decíamos antes, la situación del derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres y lo que nos reúne hoy, ¿verdad?, que es el Día Nacional e Internacional de las Mujeres, porque hay que decirlo así, somos las mujeres, somos diversas todas, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que es importante valorar algo que nos decían por ahí, ¿verdad? Y es justamente que hablar de derechos de las mujeres no es un problema que solamente nos compete a nosotras, es un problema que le compete a la sociedad en general. ¿Y por qué se necesita una ley especial integral? Yo quisiera responderle eso a la persona que decía esto. Bueno, la ley especial integral tiene que ver con una afirmación, ¿verdad? Tiene que ver con una acción afirmativa frente a un grupo poblacional que en este momento constituye más del 53% de la población, pero además es un grupo poblacional que ha estado históricamente en una situación de desventaja. Entonces es distinto, ¿verdad? Hay leyes que protegen el derecho a la vida de la ciudadanía en general, ¿verdad? Y frente a esto, pues ya hay un marco normativo, ¿verdad? Está todo el Código Penal y todas las leyes, la Constitución misma de la República que protege a la ciudadanía en general. Pero ¿por qué es necesaria una ley especial integral? Bueno, porque sucede que la violencia, ¿verdad?, que se da, por ejemplo, la violencia social generalmente se da entre una relación entre iguales. En cambio, la violencia feminicida se da en una relación de poder y muchas veces de donde viene esta violencia feminicida es con quienes las mujeres han tenido algún tipo de relación. Es decir, la violencia feminicida puede venir de una expareja, puede venir de una actual pareja, y en ese sentido es necesario tipificar esta serie de delitos. Hay otra serie de violencias, ¿verdad? Está la violencia de tipo feminicida, pero está la violencia psicológica, está la violencia patrimonial también, está la violencia económica, está también la violencia física, está la violencia sexual. Hay una serie de violencias que se dan sobre todo y dirigidas hacia las mujeres, ¿verdad? Hacia las niñas, hacia los cuerpos feminizados. Y frente a esto es que es necesario pues generar una ley especial integral, que no se trata de una ley que plantee privilegios, sino es una ley que lo que plantea es un abordaje de una problemática específica que enfrentan los cuerpos feminizados, que enfrentan las mujeres, que enfrentan las niñas. Por ejemplo, la violencia sexual y los embarazos forzados. Esto no se da contra los hombres, ¿verdad? Yo no conozco ningún hombre que algún día haya sido forzado a quedar embarazado o ningún hombre que haya sido llevado a la cárcel por tener una complicación obstétrica. Esta es una realidad que únicamente pasa por las mujeres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
de eso se trata, ¿verdad? Una ley especial integral, y de lo que se trata también es de asumir que la violencia machista y la violencia patriarcal está en todas las esferas, no únicamente en la esfera familiar, sino está en la esfera política, está en la esfera social, y en ese sentido, pues tiene eso, ¿verdad? Una vital importancia ser retomado. Edith. Sí, y justamente es eso, reconocer que las mujeres seguimos siendo no reconocidas en este sistema. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres, las mujeres seguimos enfrentando violencias cotidianas desde la calle. Entonces lo que busca esta ley es visibilizar todas esas situaciones que enfrentamos las mujeres a diario por nuestra condición y solo el hecho de ser mujeres. Entonces esta ley no es una ley que plantea privilegios, lo único que está haciendo es garantizando nuestros derechos, que es la obligación del Estado cumplirlos y hacer acciones afirmativas para que nosotras podamos alcanzar todos esos proyectos de vida, que estas niñas puedan alcanzar esos proyectos de vida también, que estas adolescentes tengan acceso a la educación, cosas tan básicas que todavía las mujeres no hemos alcanzado. Usted toca un punto importante y también lo decía Alejandra, ¿verdad? Y lo ha reiterado usted, Edith. No es que se busquen privilegios, ¿verdad? Porque a veces se tiende a pensar eso, ¿verdad? Que las mujeres lo que buscamos son privilegios, que se nos trate de una forma distinta porque nosotros así lo queremos, ¿verdad? Porque necesitamos privilegios. Ustedes lo han dejado bien claro en ese sentido. También hablando de la violencia hacia las mujeres, el tema laboral es un tema que ha existido también durante mucho tiempo y cada vez vemos como mujeres de distintas organizaciones, por ejemplo, se pronuncian hoy y vamos a tener una concentración, ¿verdad?, en San Marcos que tiene que ver con mujeres trabajadoras de las maquilas y precisamente iban a manifestarse por un punto importante de feminicidio, ¿verdad?, en las maquilas, que es un tema que también poco conocemos aquí en El Salvador y son las mujeres organizadas las que pues nos informan sobre esto. Y sobre eso quiero preguntarle, Alejandra, ¿cuál es el papel de las mujeres organizadas? Porque esta lucha histórica, ¿verdad?, de la que hemos venido hablando, ha sido gracias a las mujeres y las organizaciones de mujeres son las que durante mucho tiempo y continúan en esta lucha. Y hoy lo vamos a ver porque YSUCA también va a dar cobertura, ¿verdad?, de las marchas que dentro de un momento van a comenzar. Bueno, déjeme decirle que se me erizó la piel solo de pensarlo, porque justamente las mujeres trabajadoras de maquila, la Red Obrera Campesina Feminista, que son las compañeras que están ahora mismo frente a las fábricas de San Marcos. Es un espacio organizado del sector textil que da cuenta justamente del origen del Día Internacional de las Mujeres, porque justamente fue esto lo que inició, ¿verdad? Fueron mujeres trabajadoras, mujeres que se sindicalizaron y mujeres que se manifestaron para exigir las 8 horas laborales. Es decir, el hecho de que todas las personas hoy gocemos de 8 horas laborales y no de 10, de 12, de 14, de 20 horas laborales. Todas las personas, no solo las mujeres, sino hombres y mujeres, tiene que ver justamente con la lucha que empezaron estas mujeres de una fábrica allá, ¿verdad?, en Nueva York, en los años 30. Entonces creo que justamente esto que está ocurriendo hoy en El Salvador, hoy 8 de marzo de 2022 en El Salvador, da cuenta de que la lucha histórica de las mujeres viene de la clase trabajadora, viene de las mujeres organizadas que se colectivizan, que se organizan para exigir sus derechos. Y ahí, pues justamente eso, ¿verdad? El derecho a la salud históricamente negado, ¿verdad?, a la clase trabajadora. ¿Qué es lo que sucede en las maquilas? Las compañeras lo han venido denunciando, ¿verdad? Y es que el tiempo que les dan, bueno, ni hablar de los salarios, ¿verdad?, que son salarios, incluso a veces ni siquiera llegan al mínimo, ¿verdad? Ellas tienen que trabajar muchas veces, bueno, están por ejemplo las bordadoras a domicilio. ¿Qué implica eso? Implica aún todavía una mayor vulneración a sus derechos laborales. Pero lo que ellas están ahora mismo denunciando tiene que ver con situaciones de salud crónicas derivadas del trabajo, ¿verdad?, en maquilas, y que ni siquiera, bueno, pierden ese tiempo, ¿verdad?, pierden las citas de médicas precisamente
porque eso significa perder horas laborales para ellas. Muchas veces en las maquilas no les permiten, ¿verdad? O les dicen, bueno, vaya a la consulta, pero va a perder, ¿verdad? Va a perder tal hora, o le vamos a dar 2 horas y si no vuelve. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que ha llevado incluso a la pérdida de la vida de varias compañeras por situaciones de salud. Bueno, hablemos de mujeres criminalizadas por complicaciones obstétricas. Muchas de ellas son mujeres trabajadoras de maquila, que debido a las horas que tienen que estar de pie, debido a las horas que tienen que aguantarse para ir al baño, no pueden tener los controles prenatales que son necesarios, no pueden alimentarse bien. Entonces, todas estas situaciones tienen que ver justamente y se ven agravadas en mujeres de la clase trabajadora, que ¿quiénes somos? Pues las grandes mayorías en este país. Entonces, las mujeres que están hoy ahí nos están dando justamente esa digamos, enseñanza, ¿verdad? Y están compartiendo justamente esa lucha y nos están también llamando a que nos organicemos. En el caso también, Edith, de las trabajadoras domésticas y las mujeres que se dedican a los cuidados, también hay mucho por hacer en cuanto a reivindicar sus derechos. Sí, hay deudas históricas también con este sector de las mujeres trabajadoras del hogar no remunerado. El hecho que todavía no puedan gozar con muchas garantías, sino que quede a criterio de los patrones o las patronas en este caso. Entonces, hay una serie todavía de vulneraciones, sobre todo a estos sectores que históricamente también han sido muy invisibilizados y que aportan tanto a la red de la vida, porque esas mujeres son las que, para que otras podamos salir a trabajar a diario, son ellas las que sostienen también la vida y son las que se ven en situaciones más precarias aún. Entonces es lamentable y que creo que por eso las luchas también ahora son tan diversas de estos diferentes sectores también, porque son tantas las necesidades que aún las mujeres no hemos alcanzado como derechos básicos, digamos, a gozar de un seguro social, a gozar de una pensión digna. Bueno, hoy con el tema del agua también, o sea, también ese tema también que nos atraviesa a todos y a todas, pero también a esas mujeres que tejen la red de cuidado y la red de la vida también, que están en nuestros hogares haciendo esa labor. Entonces creo que es importante salir a la calle, seguir tomándonos los espacios públicos que históricamente nos los han quitado a las mujeres, porque siempre nos ha dicho que calladitas nos vemos más bonitas, calladitas no nos vemos más bonitas. Así es. Alejandra, ¿y qué podemos decir con respecto a los derechos políticos en El Salvador? ¿Hemos avanzado? ¿Cómo estamos? Bueno, creo que ya veníamos, ¿verdad? En un cierto avance, lamentablemente hemos retrocedido. Y esto lo podemos ver en las estadísticas. ¿Cuántas mujeres diputadas hay en la Asamblea Legislativa? Y ya lo decía alguien que nos llamó, que, bueno, por lo que decía, ha sido también o ha ejercido algún cargo público. Porque decía, antes claro que había una agenda, siempre la hay, ¿verdad? El problema es que en este momento hay una agenda personalista, ¿verdad? No pareciera que hubiese incluso una agenda partidaria, sino una agenda personalista. Y esto, lamentablemente, lo que hace es justamente que se pierda, ¿verdad? Antes había un grupo parlamentario de mujeres, donde mujeres diputadas, ¿verdad?, de distintos partidos políticos colocaban sus diferencias fuera de la mesa, ¿verdad?, y trabajaban de manera articulada. Esto lamentablemente ahora no lo vemos, y no lo vemos porque lo que hay es una misoginia en el discurso, ¿verdad? Incluso hay un discurso patriarcal en algunas diputadas, y lo vemos, ¿verdad?, en las distintas plenarias durante las plenarias de la Asamblea Legislativa. Vemos cómo hay una agresión constante hacia las diputadas del FMLN, hacia la diputada Claudia Ortiz, que independientemente del partido que representen, están siendo una voz que muchas veces es la única voz que se suma a los clamores de la ciudadanía y del movimiento social. Y esto pues es lamentable, ¿verdad?, que haya incluso un intento de humillación constante. Esto yo creo que no construye democracia, lamentablemente. Esto a lo que abona, ¿verdad?, es a la consolidación de una fuerza y de un discurso de índole patriarcal, de índole misógino, conservador, fundamentalista, y esto es lamentable. Yo de verdad creo que el poder no es absoluto y que el poder no es infinito, ¿verdad?, sino que quienes están ahora ejerciendo un cargo público, creo que la historia, ¿verdad?, les va a pasar factura en el sentido de van a tener que dar cuentas frente, no sé, a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad?, a sus nietas, justamente de las decisiones que tomen. Y esto, lamentablemente, es un retroceso en materia democrática, en materia de participación política,
No es posible que las mujeres que ejercen un cargo público, lejos de sumarse de manera solidaria a las luchas y a las reivindicaciones del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, cuando muchas de ellas vienen o han pasado por procesos que el movimiento feminista les ha brindado en materia de sensibilidad, en materia de conocimientos, se sumen más bien a un discurso patriarcal, ¿verdad? Esto de la violencia también es posible, la violencia machista también puede ser ejercida por otras mujeres que ejercen un cargo de poder, y eso lamentablemente es lo que estamos viendo. Ojalá, ¿verdad?, que en las próximas elecciones pueda haber un cambio, ¿verdad? Creo que en este momento ni siquiera llegamos a un 30% de participación de mujeres. La cuota, ¿verdad?, anteriormente era, el ideal sería un 50-50, pero la cuota partidaria anteriormente era al menos de un 30%, ni siquiera llegamos a ese 30% en este momento de representación política de mujeres, y esto es lamentable cuando en países, por ejemplo, como en Honduras, ahorita por primera vez en la historia hay una mujer presidenta, ¿verdad?, es quizá la única mujer presidenta en toda América Latina en este momento, y lejos de eso pareciera que los sueños de Prudencia ya, la verdad, en este momento, lejos de estarse cumpliendo, se están convirtiendo en una pesadilla, pero bueno, vamos a seguir luchando. Lo que nos queda es eso, la lucha organizada y el ejercicio político, no solo desde lo político partidario, sino el ejercicio político desde la reivindicación de derechos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Así es, y bueno, las mujeres son violentadas por el hecho de ser mujeres, pero cuando las mujeres son defensoras de derechos humanos, esto es mucho más reiterativo. Quiero darles estos últimos minutos a Edith y Alejandra para que puedan hacer la invitación a las mujeres que se quieran sumar a las marchas de este día. Sí, la invitación para que nos acompañen a la marcha que se va a realizar ahora, pero las diferentes actividades que se hacen en los territorios. Hay mucha organización de las mujeres en los diferentes territorios de El Salvador, entonces que se puedan acercar, que se puedan sumar a esas actividades en conmemoración del 8 de marzo, que se acerquen, que puedan compartir con otras mujeres, porque unidas somos más fuertes también. Entonces, nada, muchas gracias también por el espacio, por abrir estos diálogos, por poder compartir y escuchar también a las personas que esta mañana han compartido sus opiniones. Es de verdad muy esperanzador también ver muchas opiniones acerca de por qué no celebramos este día también. Pues. Sí. Sino que es un día de conmemoración, es un día de lucha, un día de resistencia para las mujeres y para seguir luchando por esos derechos que no hemos alcanzado aún. Así es, Alejandra, un último mensaje. Bueno, pues agradecer este espacio, Kenia, muchas gracias. Gracias, Edith, qué bueno compartir y a quienes nos escuchan también, decirles que lo único que necesitamos es que se sumen a la lucha feminista, ¿verdad? Por sus hijas, por sus nietas, por ustedes mismas, y creo que eso es lo que nos queda, ¿verdad? Es muy esperanzador ver también en las marchas familias que llegan, ¿verdad? Y una les pregunta, ¿y ustedes qué organización? No, somos autoconvocadas, aquí venimos para acompañar a mi hija, para acompañar a mi nieta. Entonces, creo que justamente eso, ¿no? Es entender que las luchas sociales, la lucha feminista no busca ningún tipo de privilegio, busca avanzar en materia de derechos y que los derechos sean para todas las personas. Entonces creo que bueno, vamos a seguir haciendo lo que podamos desde la trinchera que nos toque, pero sí decir que también esta lucha es transfeminista, ¿verdad? Que estamos acompañando la lucha de nuestras compañeras trans, que cada vez se suman más a las marchas, a las movilizaciones, que estamos a favor de la lucha también de las mujeres trabajadoras de Maquila, que estamos a favor también de las mujeres ecofeministas y que todas estas luchas están presentes porque al final de cuentas las mujeres estamos al frente y estamos sosteniendo la vida, ¿verdad? La red de cuidados que también está en crisis en el marco de la pandemia y creo que bueno, es importante que todas nos sumemos a esas distintas luchas y que podamos articular en una sola voz. Así es, muchísimas gracias Edith, muchísimas gracias Alejandra por haber estado con nosotros, a usted también por haber participado. Recuerde, YSUCA también dará cobertura a las actividades del día de hoy y por supuesto le vamos a estar informando en nuestra segunda emisión de noticias a las 12:30 del mediodía. Quedémonos con ese mensaje que ya nos decía Alejandra y Edith, juntas somos más fuertes. Recuérdelo siempre. Que tenga muy buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.